Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, no soy médico, no soy oftalmólogo y mi especialidad es la gestión. Y hoy les vengo a hablar con mucho gusto de tres cosas: de gestión, de impacto y de teleoftalmología. La teleoftalmología tiene un impacto y si este se puede medir. Y como les decía, mi especialidad es gestión y especialmente en la innovación. La teleoftalmología es una innovación, si bien tiene sus antecedentes desde hace 40 años en la telemedicina y desde hace 20 años más o menos en la oftalmología. Entonces les voy a platicar, esto se puede medir si esta innovación tiene un impacto a través de lo que hemos hecho en el Instituto Mexicano de Oftalmología. Nosotros empezamos trabajando con la teleoftalmología en un centro de lectura en el año 2015, hace 9 años, en donde se tomaban fotografías con cámaras no mediátricas en centros de atención primaria para diabéticos, especialmente en diabéticos, y se tiene un resultado, el cual el oftalmólogo lee a distancia y emite un resultado, como podemos ver de ese lado. Cuando empezamos a trabajar en esto es una teleoftalmología de cierta manera fija, pero también empezamos a ver que teníamos otras necesidades. En 2017 empezamos a trabajar con la teleoftalmología, pero en unidades móviles para jornadas, detectando que teníamos un montón de necesidades, especialmente la disponibilidad de oftalmólogos. Hace unos momentos mencionaron en alguna de las pláticas que hay, depende del país, 3 oftalmólogos por cada 1000 habitantes, por ejemplo, en Perú. En México, 4 oftalmólogos por cada 1000 habitantes. Hay países que mejoran esta cifra, por ejemplo, Argentina, con 7 u 8 oftalmólogos por cada 1000. Aún así, quiere decir que a cada uno de ustedes le tocaría 1000 habitantes por atender. Y esto de manera frecuente. Entonces, el bien más preciado de la oftalmología es el oftalmólogo, justamente para su gestión, para poder atender toda esta cantidad de pacientes y toda esta cantidad de ojos que tienen ustedes que ver. Entonces, teníamos esta necesidad, pero también teníamos que cubrir áreas desatendidas, también teníamos que llegar a pacientes vulnerables y también teníamos que atender a la población en todos los servicios oculares. Esto no es nada nuevo, conforme la teleoftalmología la han hecho ustedes también aquí en Perú o en otros lados del mundo. Y si ven, esto es 2017, ahorita estamos en 2024. ¿Algo de esto ha cambiado? ¿No? Seguimos teniendo las mismas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues tratamos de trabajar con lo que teníamos. ¿Cuáles son las principales barreras para implementar la teleoftalmología? Son 2 muy grandes, la tecnología y el equipo. Afortunadamente, la tecnología ahora juega a nuestro favor y tenemos unos años, 1 año o 2 años, en donde esto ha dado un salto impresionante. Ayer nos platicaban también de todo lo que la innovación en tecnología está haciendo o va a seguir haciendo. Dejar a un lado la teleoftalmología, aparte de esto, sería un completo error, porque justamente la tecnología nos está dando el poder acceder a todo esto. La primera pregunta que nos hicimos o nos hacemos cuando estamos trabajando con teleoftalmología es ¿dónde la podemos implementar? ¿Cómo la podemos implementar? ¿Y para quién? Y afortunadamente tenemos 3 maneras que nos ayudan a no centrarnos en decir que no podemos. La primera es la consulta sincrónica, por ejemplo, la que les enseñaba hace un momento, donde un oftalmólogo a distancia puede detectar o puede diagnosticar estas imágenes. El otro modelo es el sincrónico, la consulta en tiempo real, que sería el ideal para muchos médicos. Y ahora, actualmente, el monitoreo remoto, con dispositivos como por ejemplo, que miden la presión intraocular. El paciente mide su propia presión intraocular y se la manda al oftalmólogo a través de la red, a través de apps, para que el paciente pueda estar en monitoreo constante a través de ustedes. Entonces, esto va siendo muy amplio y todos los sistemas que han trabajado en muchas partes del mundo de la teleoftalmología nos han permitido también hacer un sistema general para la aplicación de la teleoftalmología. Un sistema
como muchos de ustedes saben y lo trabajan diario, es un conjunto de elementos coordinados que al final producen un resultado trabajando de forma uniforme. Entonces, la teleoftalmología la podemos resumir en 5 pasos, dónde vamos a poder dar esa atención, cómo vamos a hacer el registro del paciente, cómo vamos a ingresar afortunadamente, todas las imágenes que podemos hacer, cómo se van a leer, cómo se van a diagnosticar y cómo se van a dar otros servicios. Esto en modelo sincrónico, asincrónico o de seguimiento. Todo esto podríamos resumirlo en las 3 palabras que les dije anteriormente: a quién, dónde y cómo vamos a atender a los pacientes. En la primera, nosotros resolvimos atender a los pacientes en centros de visión donde no hay oftalmólogos, o hay, pero muchos pacientes no pueden acceder a ellos. Ciudades donde hay 3 oftalmólogos, 4, como muchos aquí. Aquí, la detección se hace por medio de OCTs, porque nos dan muy buena imagen, y por teléfonos celulares, pero no es la única. También trabajamos con otros equipos, por ejemplo, en unidades especializadas. En el programa de ROP que vieron hace un momento, los médicos con este tipo de cámaras retinianas van y atienden a los bebés en las unidades de cuidados intensivos. Pero también estas cámaras las donamos a los centros de cuidados intensivos del estado de Querétaro, en donde ahí los oftalmólogos capacitaron a médicos generales para que pudieran mandarles ellos estas lecturas, estas imágenes, y ellos leerlo. Entonces tenemos estas 2 maneras, tanto que los médicos van, como tanto que ellos reciben las imágenes para leerlas en los centros de lectura. Y bueno, voy a incluirles una imagen, esta, que la ubican, ¿dónde es? ¿Sí la pueden ver? Aquí. ¿Y quién es? El jefe de retina y retina pediátrica del instituto, el doctor Marlon García, que justamente ayer, sentado a mi lado, estaba leyendo las imágenes que le mandaban en el sistema de los bebés recién nacidos. Entonces, ¿dónde podemos leer estas imágenes? ¿No? ¿Dónde podríamos atender a estos bebés? En todos lados. El equipo de detección de jornadas, bueno, ya vimos otro tipo de equipos. Aquí tenemos cámaras no mediáticas y ahora adaptadores para celulares. Todos estos equipos nos dan imágenes. Como decíamos hace rato, afortunadamente la oftalmología es una especialidad que ustedes pueden realizar mediante la lectura de imágenes, y estas ya hay muchas maneras para obtenerlas. ¿Cuál es el siguiente paso que necesitamos? Decidir qué hacemos con esas imágenes. Bueno, ustedes lo deciden, ¿no? Un tamizaje de acuerdo al estadio de la enfermedad o un diagnóstico con el paciente. Si está sano, si está enfermo, si tiene defectos refractivos, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a tratar, le vamos a dar seguimiento, le van a entregar sus lentes o lo van a derivar. Pero no va a ser la única actividad que podemos hacer. Ustedes también podríamos, a través de la teleoftalmología, capacitar pacientes, monitorear pacientes, resolver problemas. Entonces, todo esto nos lleva a, si esto es como se gestiona la teleoftalmología, si tiene un impacto y cómo se puede medir este impacto. Lo primero que se ve es lo que sí podemos medir. ¿Cuál entonces es el costo por paciente? Por ejemplo, 5 veces el costo por paciente menos en estos pacientes de retina contra una consulta presencial. Si capacitamos personal de apoyo en la lectura de imágenes, este costo puede disminuir todavía 10 veces más. Y, por ejemplo, para el paciente, esta consulta podría costar hasta 8 veces menos. Entonces, estos costos son muy claros, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el equipo? ¿Cuánto puedo tener una consulta? ¿Cuánto puedo darla? Pero también hay cosas que no se pueden medir. En el 2023, en jornadas, se vieron 2.747 pacientes, un año que venimos de pandemia, pero en otros años se llegaron a ver hasta 10.000 pacientes en jornadas.
Entonces, ¿cómo medimos el impacto que tiene atender a 2,000 o a 3,000 o a 10,000 pacientes en las zonas, por ejemplo aquí, en la selva, como usted lo hace, doctor? ¿Cómo podemos medir eso? Ya, nosotros decimos, bueno, muchas personas tienen una detección temprana de enfermedades. Ustedes tienen la posibilidad de acercar los servicios de especialidad a población vulnerable. Podemos disminuir la ceguera evitable. Entonces, ¿lo podemos medir? En el servicio de retinopatía del prematuro, revisaron 1,104 bebés prematuros en el 2023. Estos bebés no hubieran recibido esa revisión. Y bueno, el doctor tiene metas más ambiciosas para este año. Entonces, ¿qué medimos aquí? Que no haya bebés con deficiencia visual o ceguera por ROP en Querétaro, cuando sabemos que la ROP es una de las causas principales de ceguera. Entonces, ¿cómo medimos ese impacto? Entonces, ¿no se puede medir? En teleoftalmología, en los 4 centros de visión del Limo, se revisaron 8,617 pacientes en 2023. Y aquí empezamos a aplicar, pensando en eso, cómo se puede medir el estudio de retorno de la inversión social. Hace un rato el doctor Benjamín nos presentó el que hicieron para catarata. Nosotros hicimos uno también para teleoftalmología en los centros de visión del Limo, con una población de 300 pacientes y sus acompañantes. Y esto nos da que por cada peso que un paciente invierte en una consulta de teleoftalmología, recibe 11 veces lo que él invirtió, o por cada sol, si lo viéramos así, claro, si las condiciones fueran similares. En forma de que el paciente recibe este retorno de la inversión social, en forma del tiempo que él no tiene que desplazarse, en forma de tiempo de un acompañante que no lo va a tener que llevar, en forma de ahorro de dinero que no va a tener que gastar por llegar a acceder a estos servicios. Pero también hay otro tipo de impacto, los años de vida ganados ajustados por calidad. En este mismo estudio también se lograron medir. Entonces, un paciente que logra o que logran ustedes detectarle una catarata de manera temprana va a tener 4.73 años, o sea, 4.7 de beneficio adquiridos, o sea, de beneficio de calidad de vida adquiridos por esta detección. 9 años por retinopatía diabética, 6 años en edema macular diabético y 1 año por glaucoma. Si esto también lo convirtiéramos a dinero, son más o menos como 450,000 pesos por cada uno de los pacientes, depende del tipo de la enfermedad, que le vamos a ahorrar al paciente y al Estado y a todo el sistema por detectarlos a tiempo. Entonces, si sabemos cuál es este impacto, volvemos a la pregunta, ¿quién, dónde y cómo podemos aplicar la teleoftalmología? Actualmente, en donde ustedes ya lo saben, consultorios, hospitales, clínicas rurales, pero también, como lo están haciendo en retina, en cuidados intensivos y neonatales, no nada más de retina, sino en otros cuidados intensivos, en centros de diálisis, y estamos en el Limo empezando a trabajar en que pudiéramos hacerlo también, por ejemplo, en centros penitenciarios y que ellos se conectaran a nuestra base o nosotros atenderlos a través de este sistema. Un servicio también de baja visión en donde pudiéramos enseñar o capacitar a los padres a las técnicas de rehabilitación para sus hijos y no tengan que desplazarse sin dejar de hacerlas. O, por ejemplo, un servicio de triage oftalmológico de urgencias, cuando los servicios están llenos. Y ustedes podrían pensar y decirme, ya que ustedes son justamente este bien más preciado de la oftalmología, ¿en dónde podrían aplicar sus conocimientos si tuvieran todas estas herramientas para hacerlos y que además ya están muy a la mano? Bueno, para finalizar, todo esto, este impacto que estamos hablando o estos servicios que ya se están haciendo en el instituto, no serían ahorita, no podríamos hablar si en 2017 o en 2015 una persona no hubiera insistido en que podíamos hacerlo y en que buscando las herramientas adecuadas y la gestión adecuada íbamos a llegar a esto. Entonces sí se puede instalar sí se puede gestionar la teleoftalmología, sí tiene un impacto, sí requiere tiempo, organización y sobre todo la decisión de hacerlo. Gracias a esto, el año que entra, el doctor Marlon pues va a tener espera que sea el primer estado en México
en atender o revisar a todos los pacientes prematuros en ROP. Entonces, lo que pareciera un éxito repentino realmente tomó muchos años en llegar aquí, y si hablamos el año que entra probablemente hablemos de cosas todavía mejores si nos decidimos a implementarla. Muchas gracias.